Buenos días, muy buenas tardes para todos los hermanos presentes, casi ya la noche para otros. La Federación Teosófica Interamericana se complace en abrir esta mañana estos micrófonos para recibirlos a todos. Y hoy tendremos a nuestra querida hermana Emirce con las reseñas sobre Krishnamurti. Pero vamos a pedirle al hermano Isaac Hawley, antes de presentar a la hermana Emirce oficialmente, que dirija la meditación para todos nosotros. Adelante, hermano Isaac. Gracias. Les pido a todos unos momentos para cerrar nuestros ojos unos instantes y repetir las frases que voy a mencionar después de que diga cada una de ellas, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias. Y te paso el micrófono. Gracias, Isaac. La Federación Teosófica Interamericana, como le dije anteriormente, recibe con mucho cariño a la hermana Emirce Barrera en su charla reseña sobre Krishnamurti. La hermana Emirce Barrera es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1985. Actualmente administra la Sociedad Teosófica en la Casa Rosario, Argentina. Nuestra querida hermana es miembro de la Federación Teosófica Interamericana como miembro adicional para Suramérica. Nuestra querida hermana nos acompaña siempre con un trabajo muy bello que la Federación está muy contenta con su aportación y la de los otros hermanos para que estas conferencias puedan llegar a todos a través de YouTube. Gracias. A la hermana Emirce, los micrófonos son suyos en este momento. Muchas gracias, Magali. Ahí voy a dar compartir pantalla. Bueno, cuando Magali me pidió el título, reseña sobre Krishnamurti, había pensado en hacer algo relacionado, una parte con la biografía, hacer una reseña breve, inclusive había pensado en breve reseña, y pensaba incluir parte de la enseñanza, hacer un poco de biografía y un poco de la enseñanza. Finalmente el trabajo quedó en una biografía. La verdad es que encontré detalles que me gustaron mucho, me parecieron muy interesantes y bueno, los quería compartir con todos ustedes. Así que empezamos. Krishnamurti nace el 11 de mayo de 1895 en un pequeño pueblo que se llama Madanapale, que está situado a 240 kilómetros hacia el norte de lo que antes era Madrás y que ahora es Chennai. Acá en el mapa lo tenemos, este es Madanapale, este es Chennai, donde está Adyar, nuestra sede de Adyar, y acá lo ven en el mapa de India, donde sería en el sur de la India, ¿no? Bien. Acá lo vemos a Krishnamurti en una foto que él tenía 5 años, en el año 1900. Y una foto de su madre, que se llamaba Jiddu Sanjevama.
Bueno, Jiddu es el apellido y siempre acá va adelante, digamos, no como en Occidente. Bien, Jiddu Krishnamurti fue el 8º hijo varón y, de acuerdo a la ortodoxia hindú, se le llama Krishnamurti porque se lo hace en honor a Sri Krishna, que también había sido un 8º hijo. Acá tenemos la única foto que encontré también del padre, Narayana, y una explicación de por qué a veces encontramos que dicen que nació un 11 de mayo o un 12 de mayo. Sucede que para la astrología hindú, el día comienza a las 4 de la madrugada y Krishnamurti nace a las media hora pasada la medianoche. O sea que para la astrología hindú es 11 de mayo y para la astrología occidental es 12 de mayo, a las 0:30. Bien, cuando Krishnamurti tenía 10 años, muere su madre. Él después hace un escrito, cuando escribe a los 18 años, habla de ello. Dice así: la muerte de mi madre en 1905 nos privó a mis hermanos y a mí del ser que más nos amaba y nos cuidaba. Mi padre estaba demasiado ocupado para prestarnos atención. Realmente no había nadie que nos cuidara. Puedo mencionar el hecho de que la veía frecuentemente después de su muerte. Él tenía esa capacidad y la madre también, esa cualidad como un psiquismo que podía ver. Esto está tomado del libro de Mary Lutyens, Los años del despertar. La mayor parte de lo que van a escuchar está tomado de Mary Lutyens, que fue una de las biógrafas, a quien Krishnamurti le pide que haga su biografía. Bueno, Narayana, cuando fallece, después que fallece la esposa sería, él se jubila recién en 1907. Él era miembro de la Sociedad Teosófica, aunque era un brahman ortodoxo. Y también la madre de Krishnamurti le hablaba a él de Annie Besant. Annie Besant era una figura muy conocida en la India y muy querida por la labor que había realizado en favor de la educación en ese país. En realidad, Annie Besant hoy día es conocida. Si uno va a la India y menciona a Annie Besant, la conocen, no es lo que sucede acá en Occidente. Bueno, como habíamos dicho, Narayana se jubila en 1907 y el problema es que recibe una pensión que era la mitad de su salario anterior. Entonces le escribe a la señora Besant, que era la presidenta internacional en ese momento, y le ofrece de todo corazón sus servicios por tiempo completo. En cualquier condición, dice, a cambio de alojamiento para él y sus hijos en los terrenos del cuartel general internacional de la sociedad en Adyar, allí en Madras o Chennai. Esto, Annie Besant le deniega esto y él le hace ese pedido varias veces. Finalmente sucede que una de las personas que trabajaba allí necesitaba a alguien que lo ayude. Entonces se produce como una especie de vacante. Entonces finalmente le acepta y en enero de 1909 se traslada a Adyar con 4 de sus hijos y un sobrino. Y dice que los chicos habían llegado en espantosas condiciones físicas. Esto es del libro Los años del despertar de Mary Lutyens. El descubrimiento de Krishnamurti. Una tarde lo descubre Leadbeater, esto casi todos lo sabemos, y al regresar al bungalow le dice a Ernesto Wood que uno de los niños que estaban en la playa
tenía el aura más hermosa que jamás había visto, sin la más mínima partícula de egocentrismo. Ernesto Butt expresó gran sorpresa cuando se le dijo que ese niño era Krishnamurti, porque dice, lo consideraba particularmente simplón. En otro lugar encontré que decía torpe. Leadbeater, o sea, la traducción era relativamente a esa cualidad, digamos. Leadbeater, sin inmutarse, predijo que algún día ese niño llegaría a ser un instructor espiritual y un gran orador. Y le pregunta, ¿cuán grande? ¿Tanto como la señora Besant? Y Leadbeater le respondió, mucho más grande. Evidentemente, no se equivocó. Bueno, acá vemos unas fotos con Nitya, su hermano, Nityananda. Eran había un lazo muy grande entre ellos, eran muy cercanos. Y esta otra foto con Leadbeater. Pero esta es una foto que ellos ya estaban bajo la tutela de Annie Besant y Leadbeater. Porque como veremos, cuando él lo encuentra, es diferente, se lo veía diferente. Dice, no pudo haber sido la apariencia externa lo que impresionó a Leadbeater, porque no causaba buena impresión en esos tiempos. Aparte dice sus asombrosos ojos. Estaba desnutrido, muy delgado, sucio. Las costillas asomaban bajo la piel, tenía tos persistente, sus dientes estaban torcidos y usaba el cabello según la moda de los brahmines del sur, que era rasurado en la frente hasta la coronilla y cayendo atrás en una trenza hasta abajo de las rodillas. Dice, además, por su expresión vaga, tenía el aspecto de un retardado mental. La gente que lo había conocido antes de que fuera descubierto por Leadbeater decía que había poca diferencia entre él y el más pequeño de sus hermanos, Sadanand. Bueno, Sadanand sí había nacido con un retraso mental. Y esto está escrito por Mary Lutyens. Bien, luego entonces que lo conoce, Leadbeater hace algunas pruebas con él, mirando sus vidas pasadas, poniendo la mano sobre la cabeza y va mirando las vidas pasadas de Krishnamurti. Entonces se termina de convencer de que sí, de que realmente él iba a ser el vehículo del señor Maitreya. Y obtiene rápidamente, Krishnamurti es tomado como discípulo de aprobación, como discípulo aceptado, y rápidamente en enero de 1910 obtiene la primera iniciación, en la edad de 14 años. Esta foto es una foto que se dice que es posterior a ese día de la iniciación. Luego de eso, de la iniciación, es adoptado por Annie Besant y criado bajo la tutela de Annie Besant y Leadbeater, quienes, bueno, se creó alrededor de él una organización que se denominó la Orden de la Estrella. Bueno, ¿cómo se escribió a los pies del maestro? Esto fue antes de que él fuera iniciado. Porque dicen, los 5 meses que transcurrieron entre la fecha en que Krishna fue tomado a prueba y su aceptación, Leadbeater le llevaba todas las noches en su forma astral a la casa del maestro para tomar 15 minutos de instrucción, al final de los cuales el maestro resumía su plática en unos pocos dichos simples para que Krishna pudiera recordarlos. A la mañana siguiente, en el bungalow octogonal, él solía esforzarse en escribir todo lo que recordaba de las palabras del maestro. También tenía dificultades con el inglés, porque la lengua que ellos hablaban era el Telugu, un dialecto hindú, y su inglés no era muy bueno. Bien, educación y formación. Esta foto que vemos acá es con Annie Besant, acá está Nitya, está Krishnamurti y está George Arundale.
porque bueno, ya vamos a ver que tiene que ver Arundel con la educación de ellos. Leadbeater quería que lo sacaran de la escuela a los chicos porque el maestro les pegaba, o sea, se permitía. Entonces, hubo un día que recibieron una paliza brutal. Entonces Leadbeater aprovechó y le insistió esa vez al padre para que los sacara de la escuela. Y bueno, Naranja aceptó y los sacó de la escuela. Entonces se les puso maestros para que fueran aprendiendo lo que se enseña en las escuelas. Y uno de los primeros fue Arundel, también para que aprendiera inglés Krishnamurti, porque sería necesario para el futuro. En marzo de 1911, o sea, ellos eran muy jovencitos, Besant deja Diyar rumbo a Inglaterra, llevando con ella a Nitya y a Krishnamurti. No estoy muy segura, pero la foto que vimos allí podría ser del momento en que ellos van a viajar a Inglaterra. Se dispuso sí un programa de estudios, primera instancia bajo la dirección de Arundel, y luego se le asignaron otros tutores. Y tenían un proyecto para que ellos estudiaran luego en la Universidad de Oxford. Acá vemos una foto de Krishnamurti, de Nitya y Arundel. Están los nombres que usó Leadbeater para escribir las vidas anteriores. Investigó y escribió las vidas de Alcione con seudónimos. Bien, esta es una foto donde están en Taormina en 1912. Lo encontré en la página de la Fundación Krishnamurti, y acá están con Annie Besant, con Leadbeater, porque Leadbeater viaja después a Europa. Está también Arundel, y este es el hermano Raja, o Raya, que es Jina Yaradasa, pero le decían el hermano Raya. Bien, la universidad. Esta es una imagen de la Universidad de Oxford. Y Krishnamurti tenía dificultades para la universidad, pese a que para el aprendizaje, para rendir sus pruebas. Dice, pese a que uno de los tutores asignados trató de mover sus contactos para que ingresaran, fueron rechazados, tanto en Oxford como en Cambridge. Y allí la autora dice que es probable que el tema de que sean hindúes haya influido en que fueran rechazados. No solo eso, sino también que uno de ellos se mencionaba que iba a ser el Mesías, ¿no? El futuro Mesías. Así que lo único que les quedaba como posibilidad era rendir en la Universidad de Londres. Así que ellos se prepararon y es lo que hicieron. Igualmente, Krishnamurti le menciona estas dificultades a Annie Besant en una carta. Él mantenía una relación muy de madre-hijo con Annie Besant. Era un lazo muy fuerte, realmente creo que suplió en parte a su madre, y él escribía, ¿no es cierto? En el examen que hacen en enero de 1918 en la Universidad de Londres, Nitya había aprobado con honores y Krishnamurti había fracasado. Sin embargo, es interesante lo que acota el tutor de ese momento, de ese periodo de la vida de ellos, que había observado que mientras Nitya tenía una mente más aguda, la de Krishna era, sin embargo, la de mayor capacidad, porque dice que tenía una comprensión más amplia de cualquier materia, pero su desventaja era no poder expresar sus pensamientos fácilmente. Bien,
pasamos a otra etapa. En junio de 1919, Besant llega a Londres después de más de 4 años y medio. Ella estuvo ausente, ¿no es cierto? Ella se fue de Londres en 1914. Y entonces, en ese momento, Krishnamurti preside una reunión de la Orden de la Estrella. Y su primera tarea desde que Annie Besant se fuera de Londres, en 1914. Bien, vamos a ver el proceso. El proceso es una experiencia que sucede en el Valle de Ojai entre el 17 y el 20 de agosto. También se le podría decir una iluminación. Ahí en la foto anterior lo que vemos es una foto de Krishnamurti bajo el pimentero donde obtuvo esa iluminación. Y vamos a ver. Es una experiencia que transforma completamente su vida. Y acá hay un relato de Nitya que no lo voy a decir porque es bastante largo. Después lo voy a comentar. Vamos a ir directamente al relato que hace Krishnamurti. Él dice: el 17 de agosto sentí un dolor agudo en la base de la nuca y tuve que reducir mi meditación a 15 minutos. El dolor, en vez de mejorar como había esperado, empeoró. El clímax fue alcanzado el día 19. Yo no podía pensar, no era capaz de hacer nada y fui obligado por mis amigos de aquí a permanecer en cama. Luego quedé casi inconsciente, aunque me daba cuenta muy bien de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Volvía en mí diariamente cerca del mediodía. O sea, él tenía esos dolores que, según dicen, serían esos dolores a causa de la preparación que se produce en el cuerpo, y a veces el dolor era tan intenso que se desmayaba. Y él lo tuvo casi durante toda su vida, es eso, en distintos momentos de su vida. El primer día, dice, mientras estaba en ese estado y más consciente de las cosas que me rodeaban, tuve la primera y más extraordinaria experiencia. Había un hombre reparando la carretera. Ese hombre era yo mismo. Yo era el pico que él sostenía. La misma piedra que él estaba rompiendo era parte de mí. La tierna hoja de pasto era mi propio ser y el árbol junto al hombre era yo. Casi podía sentir y pensar como el hombre que reparaba la carretera. Podía sentir al viento pasando a través del árbol y a la pequeña hormiga sobre la hoja de hierba. Los pájaros, el polvo y el mismo ruido eran parte de mí. Justo en ese momento pasaba un auto a cierta distancia. Yo era el conductor, la máquina y las llantas. Conforme el auto se alejaba, yo también me alejaba de mí mismo. Yo estaba en todas las cosas, o más bien, todas las cosas estaban en mí, las inanimadas así como las animadas, las montañas, el gusano y toda cosa viviente. El día entero permanecí en esta bienaventurada condición. Otra parte de lo que sucedió en esos 3 días, él habla del día 20, durante el extracto que tomo acá es del día 20. Dice: salí a la galería y me senté por unos momentos exhausto y algo calmado. Empecé a volver en mí y finalmente Mr. Warrington me pidió que fuera bajo el pimentero que está cerca de la casa. Bueno, lo que no leímos de Nitya era interesante en el sentido de que decía lo mismo que dice Krishnamurti de esto,
especialmente de este día, y menciona, bueno, que estaba allí Mr. Warrington. Mr. Warrington es el secretario general de Norteamérica desde 1912 hasta 1920, si la memoria no me falla. Y también luego fue llamado por Annie Besant a colaborar en ADIAR. O sea, fue una personalidad, un gran trabajador, digamos, ¿no? También estaban en el relato de Nitya, estaba Rosalind, que es la que después se casa con Rajagopal, quienes están en todo lo que es el principio, los trabajos que es de difusión de la Fundación Krishnamurti, o lo que en ese momento era todo lo que es el trabajo de escritos, grabaciones, de lo que hace Krishnamurti. Bueno, siguiendo con lo que cuenta Krishnamurti, dice: allí me senté con las piernas cruzadas en la postura de meditación. Cuando había estado así por algún tiempo, me sentí a mí mismo saliendo de mi cuerpo y me vi sentado abajo con las tiernas y delicadas hojas del árbol encima de mí. Estaba de cara al oriente. Frente a mí estaba mi cuerpo y sobre mi cabeza vi la estrella brillante y clara. La estrella se identifica con la estrella del Buda, por lo menos en el relato de Nitya. Dice, pude entonces sentir las vibraciones del señor Buda. Nitya dice que él ve la estrella sobre el pimentero y entonces se da cuenta de que están trabajando sobre el cuerpo de Krishnamurti. Dice, contemplé al señor Maitreya y al maestro Kutumi. También en el relato de Nitya dice que la que ve a Maitreya, porque lo menciona, dice que se transfigura su cara, es Rosalind. Y lo ve. Y habla también del estado extraordinario de paz que había en todo el lugar, en todo ese lugar. Dice, era muy dichoso y estaba en calma y en paz. Aún podía ver mi cuerpo y yo flotaba suspendido cerca de él. Había una calma muy profunda, tanto en el aire como en mí mismo. La calma que existe en el lecho de un lago profundo e insondable. Como el lago, yo sentía que mi cuerpo físico, con su mente y sus emociones, podía ser agitado en la superficie, pero que nada, absolutamente nada, podría ya turbar la quietud de mi alma. La presencia de los poderosos seres permaneció conmigo por algún tiempo y después desaparecieron. Yo era supremamente bienaventurado por haberlos visto. Ya nunca nada podría ser igual. He bebido en las puras y transparentes aguas que emanan de la fuente de la vida y mi sed fue aplacada. Nunca más podría estar sediento, nunca más podría hallarme en la total oscuridad. He visto la luz, he tocado la compasión que cura todo dolor y sufrimiento. Ello no es para mí mismo, sino para el mundo. Bueno, ahora pasamos a otra etapa de la vida de Krishnamurti, que es el hermano y la pérdida de ese hermano tan querido. Nitya tenía, desde 1921, había sido diagnosticado con tuberculosis. Y es algo que cada tanto se iba agravando las crisis, o sea, por ahí se mejoraba y andaba bien, y por ahí tenía algunos picos en que se agravaba. Y lo acompañaba a Krishnamurti en todos sus viajes y en todas las reuniones, y eso también colaboró a que se fueran agravando las crisis. En 1921, bueno, Warrington indicó que California tenía un clima muy apropiado para los enfermos de tuberculosis y le puso a disposición una casa en el Valle de Ojai que se conoce como la Cabaña de los Pinos.
que tal vez algunos de ustedes habrán visitado. Y también esa cabaña de los pinos es donde finalmente después fallece Krishnamurti. Cuando llegan allí a Ojai, en julio, a principios de julio de 1922, parece que Nitya como que se recompone, pero luego a mediados de julio se enferma gravemente. Y como les contaba, estos son, a lo largo de la vida, le va sucediendo que se agrava y se mejora y se agrava, hasta que en 1925 vuelve a caer enfermo. Y en enero. Krishnamurti entonces no asiste al campamento de Omen de mediados de año por la salud de Nitya. En julio vuelven a Ojai tras un terrible viaje, ¿viste? Nitya estaba muy mal. Y Krishnamurti se dedica a cuidarlo, pero Anibesan le hace un cablegrama y le pide a Krishnamurti que se uniera con ella en Inglaterra y luego regresar a India hacia finales de octubre porque estaba lo que se llama la Convención del Jubileo. Krishnamurti accede de muy mala gana. Bueno, acá tenemos una foto de los dos y tenemos una foto de Mr. Warrington, ¿sí? Mr. Warrington, como era el ayudante de Anibesan, queda, creo que el vicepresidente, queda cuando Anibesan fallece, queda a cargo como, de hacer todo lo que es el tema eleccionario en Adyar. Así que queda como cabeza en Adyar hasta que es elegido lo que es Arundel en ese momento, que le sucede a Anibesan. Bueno, una vez que se embarcan Krishnamurti y Besan junto a un grupo de miembros de la Sociedad Teosófica rumbo a la India, el 8 de noviembre reciben un telegrama que les anuncia que Nitya tenía gripe. El día 13 reciben otro que le dice gripe agravada, recen por mí. Y Krishnamurti no se angustia demasiado porque según él, sus palabras, dice, si Nitya fuese a morir, no se me hubiese permitido salir de Ojai. O sea, como que él confiaba que eso era así. Sin embargo, la noche del día 13 llega un telegrama anunciando la muerte de Nitya. Acá voy a hacer un paréntesis porque se me ocurrió que podía tener que ver. Cuando alguien está a punto de morir, generalmente sucede que los seres queridos de algún modo ejercen como una energía de retención, como que no lo dejan partir. Y suele suceder muy a menudo de que tiene esa persona una leve mejoría. Entonces, ¿qué sucede? El médico les dice, bueno, pueden ir a descansar. Se van a descansar porque está mejor, se van a sus casas a descansar, y en eso es que sucede la muerte. Y eso es como que se aprovecha ese momento porque se aflojan las energías, digamos, los hilos de los deudos que están acá, los seres vivos, digamos, y puede salir del cuerpo. No quiero decir que eso haya sido este caso, no lo sé. Pero bueno, me hizo acordar eso. Dice que los 10 días que siguieron fueron una agonía para Krishnamurti, y especialmente para aquellos que compartían el camarote que lo escuchaban sollozar. Una de las cosas que decía es que cuando le preguntaron por qué sollozaba, él les decía que era su personalidad, ¿sí? Porque bueno, ustedes ya van a ver cómo él después está la parte personal y lo que él siente, ¿no? En un escrito que vamos a ver ahora cómo sigue. Dice que si bien los 10 días que estuvieron viajando hasta el resto del viaje, permaneció sumido en un profundo dolor. Y que
estaba enfrentado a un sufrimiento que lo había comprendido en su naturaleza, lo había traspasado, había podido comprender ese sufrimiento, porque lo había vivenciado. Cuando llega a la India, dice, era otro. No había ni rastro de la devastación, de la muerte de su hermano, experimentada apenas hacía 10 días. Sin embargo, esto es un escrito de Krishnamurti. Él habla de cuán cercano eran. Y dice, los hermosos sueños que mi hermano y yo teníamos en lo físico han concluido. El silencio era un gozo especial para ambos, porque entonces nos era muy fácil comprender nuestros mutuos pensamientos y sentimientos. De ningún modo faltaba entre nosotros alguna irritación ocasional, pero nunca iba muy lejos, ya que se disipaba en unos pocos minutos. Acostumbrábamos cantar canciones cómicas o cantar juntos lo que pidiera la ocasión. A los dos nos gustaba la misma nube, el mismo árbol, la misma música. Nos divertíamos en la vida, aunque nuestros temperamentos fueran diferentes. De algún modo nos entendíamos sin esfuerzo el uno al otro. Era una existencia feliz y lo extrañaré físicamente durante toda la vida. Luego, en una de las partes dice, hay un gran deseo de ver a otros sufrir menos. O sea, esto provoca en él ese deseo de que los demás no sufran o sufran menos. En el plano físico pudimos estar separados, pero ahora somos inseparables, porque mi hermano y yo somos uno. Esto lo dice acá en la biografía de Marilutiens y también lo dice en la biografía de Pupul. Ahora sé con mayor certeza que nunca que existe en la vida una belleza verdadera. Una verdadera felicidad que no puede ser destruida por ningún suceso físico. Una gran fuerza que no puede ser debilitada por acontecimientos pasajeros y un gran amor que es permanente, imperecedero e invencible. Bueno, acá pasamos a cuando él disuelve la Orden de la Estrella, que él hace un discurso donde dice que la verdad es una tierra sin caminos. Esto sucede en agosto de 1929. Dice que cuando se inicia el campamento el 2 de agosto, ya había una atmósfera donde había cierta expectación, como que la gente se daba cuenta de lo que iba a suceder. Porque en realidad los discursos de Krishnamurti ya habían empezado a cambiar, ya tenían otra tónica, digamos. A la mañana siguiente, o sea, el 3 de agosto, en presencia de Besan y de más de 3.000 miembros de la Estrella, Krishnamurti pronuncia un discurso disolviendo la Orden de la Estrella. Si bien Annie Besant, una de las cosas que dice, que a veces que como que ella no entendía completamente, pero que sin embargo ella como que lo respetaba mucho, o sea, como casi que lo consideraba su maestro, digamos, superior a ella. Vamos a ver pedacitos de ese discurso, que si ustedes están interesados en verlo, lo pueden googlear, el discurso de la disolución de la Orden de la Estrella, y está completo en internet. Sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente por algún sendero particular. Yo no deseo seguidores y esto es lo que quiero significar. O sea, lo que está diciendo es tal cual. En el momento en que ustedes siguen a alguien, dejan de seguir la verdad.
Y esto me pareció interesante remarcarlo, si bien todo es importante. Solo estoy interesado en una cosa esencial: hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas las jaulas, de todos los temores. Deseo que aquellos que buscan comprenderme sean libres, que no me sigan, que no hagan de mí una jaula que se tornará en una religión o una secta. Ningún hombre puede desde afuera hacerlos libres. Asimismo, tienen ustedes la idea de que solo ciertas personas poseen la llave para entrar al reino de la felicidad. Nadie la posee. Nadie tiene autoridad para poseerla. Esa llave es el propio ser de cada uno, y solo en el desarrollo y la purificación y la incorruptibilidad de ese ser está el reino de la eternidad. Pero aquellos que realmente deseen comprender, que traten de descubrir lo que es eterno, sin principio y sin fin. Y él, otra cosa que menciona es que él lo consideró cuidadosamente por 2 años. O sea, no fue una decisión tomada en forma apresurada, como un impulso momentáneo, sino que lo consideró por 2 años. Mi único interés es hacer que los hombres sean absolutamente, incondicionalmente libres. Bien. Yo creo que esto es una opinión personal, porque muchas veces se habla acerca de por qué él, de algún modo, rompe con la sociedad teosófica. Él después, al año siguiente, en 1930, deja de ser miembro de la sociedad teosófica. Yo creo que en ese momento, en ese preciso momento, se había gestado una estructura que hacía difícil que él pudiera abrir el mensaje como luego lo pudo abrir, porque él después, por fuera de la sociedad, se relaciona con personalidades de distintos ámbitos: escritores, filósofos, científicos, gente del mundo artístico. Y si él permanecía dentro de la sociedad teosófica, creo que no hubiese podido llegar a tanta gente. Creo que esa fue, por lo menos a mi humilde, por supuesto, comprensión, ¿no? Después. Entonces, él regresa luego, en marzo de 1930, a Ojai. Y luego va a Omen, que es en Europa, en Holanda, en julio, para el primer campamento público, el cual atrajo a mucha gente nueva. Y en lugar de regresar a la India en invierno, va y habla en Atenas, en Constantinopla y Bucarest. Fue invitado a hablar en muchas nuevas partes del mundo después de su ruptura con la teosofía, incluyendo Sudamérica, y dice sus auditorios habrían de volverse cada vez más de una cualidad diferente, porque las personas estaban interesadas en lo que él tenía que decir, o sea, en el mensaje, y no en lo que otras les habían contado que él era, no que era el Mesías o era lo que fuera, sino en el mensaje. Así que eso creo que sí es importante. Aquí hay un pantallacito muy chiquito de algunas, son más poquitas personalidades de las que dialogan con Krishnamurti, pero son muchas más. Uno de ellos es Aldous Huxley, que es un escritor que le hace el prólogo, es un amigo, se hacen amigos con Krishnamurti, y le hace el prólogo de la libertad, del libro La Libertad Primera y Última. Luego también con Jawaharlal Nehru, no sé si lo pronunció bien, que era el primer ministro de la India, y también con la hija Indira Gandhi, que también luego fue primera ministra también. Y con el científico David Bohm, que tienen charlas muy interesantes que ustedes las pueden buscar
son bastante difíciles a veces de entender, pero tienen una cualidad muy particular. Están en YouTube y a mí me gusta escucharlas en inglés a pesar de que no entiendo a veces completamente el inglés, pero escuchar la voz de Krishnamurti para mí es como si uno conectara más con la energía de él. No sé si es lo que a mí me parece. También acá vemos con el Dalai Lama, también con otro escritor muy famoso, Bernard Shaw. En 1946, acá lo vemos con Popul Hayakar. En 1946, Krishnamurti había planeado asistir a partir de Ojai para hacer una gira en Nueva Zelanda, Australia y en la India. Y iba a estar por primera vez fuera de California desde 1940. Pero sucede que allí se enferma de una infección en los riñones. Bastante seria la enfermedad. Estuvo en cama con fiebre, estuvo en cama por 2 meses. Y dice que el primer mes con bastantes dolores y que tardó más de 6 meses en recuperarse. Esto está en los años de plenitud de Mary Lutyens. Luego, una vez recuperado, viaja a la India, donde permanece entre 1947 y 1949. Vive la independencia y la partición de la India, y también el asesinato de Gandhi. Encuentra allí un grupo de personas con las que se establece un fuerte diálogo, con las que colaboró en la creación de la Fundación Krishnamurti en India. En 1948 conoce a Popul Hayakar, una trabajadora social. Años más tarde, Krishnamurti también le pide a ella que escriba su biografía, que también es muy recomendable. Krishnamurti y la educación. Bueno, acá lo vemos con los niños. Él estaba profundamente interesado en la educación. Consideraba que solo si los jóvenes y los adultos pudieran despertar y ser conscientes de su propio condicionamiento, el condicionamiento por nacionalidad, por religión, los prejuicios, los miedos, los deseos, si uno pudiera estar consciente de ellos, que son los que nos lleva inevitablemente al conflicto, tan solo así podrían incorporar en sus vidas una cualidad totalmente diferente. Así que su interés se materializó en la creación de escuelas en India, Inglaterra y Estados Unidos. Acá vemos algunas de las escuelas Krishnamurti, son más, pero algunas de las que están mencionadas son las que siguen. Primero quiero mencionar la de Happy Valley, que en realidad fue fundada por Annie Besant, porque Annie Besant también tenía profundo interés en la educación. Y actualmente se llama Besant Hill School of Valley, de Happy Valley, y que está en Ojai. Pero también Krishnamurti estuvo en el grupo, digamos, que fundó esa escuela. Y también en Ojai está la escuela de Oak Grove School. En Inglaterra, la de Brookwood Park School. En India, la de Rishi Valley, que es esta foto que vemos acá, es con los niños de esa escuela. Hay varios videos con los niños hablando, que son sumamente interesantes, hablando con los niños de Rishi Valley. Y también está la escuela de Damodar Gardens, que está dentro de la Besant Avenue, Chennai, ahí en Adyar. Bien, otro capítulo es su relación con Radha Burnier. Radha Burnier fue presidenta internacional de la Sociedad Teosófica desde 1980 hasta 2013. Krishnamurti, hay un escrito que está en internet y es cómo lo conocía Krishnamurti. Está escrito por Radha, está en inglés,
pero si alguno sabe, lo puede googlear y lo puede leer. Es interesante también. También otra, no biógrafa, pero está ahí un escrito, que es de Mary Cimbalis, que es, dicen, de una persona que estuvo con él, muy cercano, porque fue como una secretaria personal, en los últimos años de la vida de Krishnamurti. Y Krishnamurti le pide a Mary Cimbalis que escriba cómo es estar con él. Entonces ella toma notas. Y hay un trabajo que después un tal Scott Forbes le ayuda a terminar y escribe en un libro que se llama En presencia de Krishnamurti. También si googlean van a encontrar algo de eso y es todo información interesante. Bien, con Radha, esto está tomado de la biografía de Upul. Radha y Krishnamurti fueron también amigos. El 28 de noviembre de 1979, dice, estábamos en el Valle del Rishi, y Radha había venido desde Chennai. Radha había sido secretaria general de la India desde 1960 hasta 1978, por bastante tiempo. O sea que tenía una preparación, ¿no?, para después ser presidenta mundial. Una mañana, dice, durante el desayuno, Krishnaji le pregunta a Radha Burnier si se postularía para la presidencia de la Sociedad Teosófica. Ella contestó que no lo sabía, y él le dijo, ¿qué quiere decir con que no lo sabe? Y Upul nos dice, súbitamente la atmósfera se llenó con una energía nueva. Krishnaji dijo, Mrs. Besant tenía el propósito de que los terrenos de Adyar fueran para la enseñanza. Habló del verdadero espíritu religioso que investiga, cuestiona y niega. Después habló nuevamente de la Sociedad Teosófica y de Radha Burnier convertida en presidenta. Esto es extractos de todo ese diálogo, ¿no? Es mucho más amplio y con otros temas. Y en una parte dice, la atmósfera era intensa, viva, palpitante. Y en un punto dijo, ellos me proporcionaron 2 ángeles. He reunido muchos más a través de los años. Rió, era una risa amplia, y en medio de ella exclamó, lo digo muy en serio, no se había reído de esta manera por años. Ahora descubro que soy capaz de arreglármelas sin algunos de ellos. Se volvió hacia Radha y le dijo, ¿puedo darle 2? Reía, gozoso, pero profundamente serio, sugiriendo algo. En 1980, Radha, a quien Krishnamurti había conocido bien por muchos años y por quien sentía afecto profundo, fue electa presidenta de la Sociedad Teosófica. Radha era hija de Sri Ram, nosotros todos los miembros lo sabemos, un presidente anterior, y también era sobrina de Rukmini Arundel, con quien había disputado esa elección. Así que, por consideración a Radha, Krishnamurti accedió a visitar la Sociedad Teosófica cuando estuvo en Madrás en ese invierno, Madrás o Chennai. Esto está tomado de una literatura más antigua al cambio que se hace, que es un cambio de nombre. Por lo tanto, el 3 de noviembre, Radha fue a buscarlo a Basanta Vihar, es un lugar, digamos, donde él vivía, digamos, estaba. Y por primera vez en 47 años, Krishnamurti cruza las puertas de ese complejo residencial teosófico, donde se había congregado gente para darle la bienvenida. Caminó por los terrenos hasta la casa de Radha en la playa, y de allí en adelante, por el resto de su vida, cada vez que estaba en la India, en Basanta Vihar, iba todas las tardes en automóvil hasta la casa de Radha y paseaban a lo largo de la playa donde había sido descubierto. Bueno, y acá tenemos una foto de Krishnamurti paseando por la playa con Radha. Esto es un párrafo que está en la biografía de Upul, de un diálogo sobre la duda. Es parte del mismo diálogo
que tiene cuando le propone a Radha que sea presidenta de la Sociedad Teosófica. Tomé algunos pedacitos. Dice, en la India y en el mundo asiático, la duda era uno de los fundamentos de la investigación religiosa. Por supuesto, tomado la duda no como una cuestión escéptica, sino ese tipo de duda que nos promueve a pensar, a indagar, a investigar. Y entonces él dice, estoy hablando de la duda real, con la energía inmensa que trae consigo. Dice, la Sociedad Teosófica, Yamma, Besan, bueno, él a Besan le llamaba madre, cuando le escribe. Dice, tenían esa cualidad al comienzo. Pero la mente india, la mente original, ponía énfasis en la duda. La duda con su claridad, con su inmensa vitalidad, limpia la mente de ilusiones. Y él pregunta, porque él veía que la India estaba perdiendo eso. Dice, ¿está la India perdiendo eso? ¿Entienden? Y hace una aseveración que me pareció realmente interesante. Dice, porque es solo a través de la duda, o sea, tengamos en cuenta, no esta duda escéptica, la duda que investiga, que nos promueve a que trabajemos nuestras facultades, que a través de la duda es que uno llega a Brahman, no mediante la aceptación de la autoridad, dijo Krishnaji. Y Radha comenta, dice, eso es lo que también decía el Buda. Y les quiero leer un poquito lo que decía el Buda. El Buda decía, no creáis en lo que se dice meramente porque esté dicho, ni en las tradiciones porque se han transmitido de la antigüedad, ni en rumores como tales, ni en escritos de sabios meramente porque los escribieron sabios, ni en la mera autoridad de vuestros instructores y maestros. Habréis de creer cuando lo escrito, la doctrina, lo dicho, esté corroborado por vuestra propia razón y conciencia, pues esto os he enseñado a no creer meramente porque lo habéis oído, sino porque lo creéis con vuestra propia conciencia. Y entonces actuad de conformidad y abundantemente. Bien. Vamos llegando hacia el final. Acá tenemos algunas fotos de Krishnamurti cuando habla en la ONU. Esta es la nueva Casa de los Pinos, o sea, creo que es una remodelación, que es de la Casa de los Pinos. Y acá es una foto con Mary Cimbalis, que es, como dije, la que por los últimos lo acompañó en los últimos 22 años, y que está también presente en el momento de su muerte. Y acá es la última charla, una imagen de la última charla de Krishnamurti. En abril de 1985, él habla en la ONU. Krishnamurti acude a Nueva York, habla sobre la paz en la ONU y recibe la medalla de plata de la paz. Si ustedes ven el video, él no quiere recibir esa medalla y la deja. Y la persona que es el anfitrión los persigue a él con la medalla en la mano, pero él estaba más allá de eso. Y se ve que tampoco él le cayó muy bien, digamos, porque cuando sale de allí le dice a Mary, no más Naciones Unidas. Después él da otras charlas muy buenas en Washington, ¿sí? Y acá vemos ya hacia el final. Él cuando está en Madras, en Chennai, le da alguna de las charlas, en algunas ya tiene fiebre, y entonces él vuelve a Los Ángeles. Él avisa a la gente que está allí que va a ser, ya es el adiós. Él ya sabía que él volvía para morir. Y vuelve a Los Ángeles el 13 de enero. Se le diagnostica cáncer de páncreas y decide morir en su casa, en la Casa de los Pinos. Y muere en compañía de Mary Cimbalis. Hay un tal Scott, calculo que debe ser Scott Forbes, sí, y el médico que tenía en ese momento, que era el médico personal de él. Krishnamurti muere mientras dormía, justo después de la medianoche
del 17 de febrero. 10 minutos después, dice Mary Symbols. Y para hacer el epílogo, es una pregunta que he escuchado, si realmente fue Krishnamurti el vehículo del instructor del mundo. Y solamente comparto algunos párrafos escritos. Acá en Los años del despertar nos dice Mary Lutyens que ya en 1889 Blavatsky había dicho a un grupo de estudiantes de teosofía que el verdadero propósito de la sociedad era preparar a la humanidad para la recepción del instructor del mundo cuando él apareciera de nuevo en la Tierra. Esto fue repetido más públicamente por Mrs. Besant en 1896, o sea, 5 años después que falleciera Blavatsky. Pero también encontramos, ¿no?, en la clave de la teosofía. Si ustedes buscan al final, en la última página, dice todo esto. Dice, si el intento actual, bajo la forma de nuestra sociedad, consigue mejor resultado de sus antecesores, entonces existirá como cuerpo organizado, viviente y sano. Cuando llegue el momento de efectuar el esfuerzo del siglo XX, la condición general de las mentes y corazones de los hombres habrá progresado, se habrá purificado por la propagación de sus doctrinas, y como ya he dicho, las prevenciones e ilusiones dogmáticas habrán desaparecido, al menos hasta cierto punto. Y no solo esto, sino que además de una literatura vasta y accesible a los hombres, fíjense que ella dice una literatura vasta, ella ya está contando con toda esta literatura teosófica, accesible a los hombres. El próximo impulso hallará una corporación unida y numerosa, dispuesta a dar buena acogida al nuevo portador de la antorcha de la verdad. ¿A quién se refiere cuando dice el nuevo portador de la antorcha de la verdad? Y se hallará la inteligencia de los hombres preparada para su mensaje, un idioma formado para él en el cual podrá expresar las nuevas verdades que traiga, una organización esperando su llegada que apartará de su camino los obstáculos y dificultades materiales puramente mecánicas. Bueno, yo creo que, si no totalmente, antes de seguir, tal vez, esto es personal, ¿no? Tal vez sí en parte le facilitó, porque Krishnamurti sí fue acogido dentro de la sociedad teosófica, fue criado de algún modo, tutelado, digamos, educado, ¿no?, y cuidado. Bueno, ¿qué dice Krishnamurti sobre si él es o no el instructor del mundo? Y esto es muy interesante. Hay una parte en la que se le pregunta y él le contesta al interlocutor. Dice, amigo, no le preocupe a usted quién soy yo. Nunca lo sabrá. Y dice, si digo que soy el Cristo, creará otra autoridad. Y si digo que no lo soy, también creará otra autoridad. ¿Cree que la verdad tiene algo que ver con lo que usted piense que yo soy? Usted no está interesado en la verdad, solo le interesa el recipiente que contiene la verdad. Le interesaba a él, no el mensaje de él. Usted no quiere beber el agua, lo que desea saber es quién dio forma al recipiente que contiene el agua. Y le dice, beba el agua si el agua está limpia. O sea, tome el mensaje, Él hace hincapié en eso. Sin embargo, cuando le escribe a Raja, a Shinayara-dasa, el 11 de diciembre de 1931, en uno de los parrafitos dice, estoy pensando y meditando mucho. Y dice, un reportero me preguntó si yo era el Cristo. Y le dije que sí, pero en el verdadero sentido, no en el sentido tradicional aceptado de la palabra. Y por otra parte, otro párrafo de otra carta que le escribe a Emily Lutyens. Emily es la madre de Mary Lutyens, con quien él era muy, pero muy amigo también. Y también se cartearon prácticamente desde que se conocieron. Y Emily había quedado como muy decepcionada y también no comprendía el nuevo mensaje de Krishnamurti.
Entonces le cuestiona, le dice que él está negando que es el instructor del mundo. Y él le contesta que dice que yo he estado negando ser el instructor del mundo. Usted dice en su carta, dice, usted sabe que yo nunca lo he negado, dice. Solamente he dicho que no importa quién o qué soy yo, sino que ellos deben examinar lo que digo. Eso no significa que he negado ser el instructor del mundo. Bueno, y esto me parece interesante también porque muchas veces tomamos esas aclaraciones que él hace a la ligera, no solo de este tema, sino de otras cuestiones. Pero hay otras cuestiones que él no niega, sino que va a lo importante, a lo que él considera que sí es importante. Otros temas, como la reencarnación, o la vida después de la muerte, o lo que sea, que veamos realmente qué es lo que él nos está diciendo, qué es el mensaje que él nos está dando, es lo importante, no creer o no creer. Bueno, y finalmente, acá, cuando él ya está por morir, el día 7 de febrero, él fallece el 17 de febrero, le pide a Scott que grabe algo. Y dice, la voz era débil, Mary Cimbalis es la que está anotando, acá lo vemos con Mary Cimbalis en la foto, habló con intenso énfasis. Si bien había pausas entre las palabras porque le costaba esfuerzo emitirlas. Y una de las cosas que dice, les estuve diciendo esta mañana por 70 años, esta superenergía no, dice, esa inmensa energía, esa inmensa inteligencia ha estado usando este cuerpo. Dice, no creo que la gente se dé cuenta de la tremenda energía e inteligencia que pasaron por este cuerpo. Y por 70 años fue un tiempo considerablemente largo. Ahora el cuerpo no puede soportar más. Dice, nadie puede comprender lo que pasó por este cuerpo, nadie, que nadie lo pretenda, nadie, repito, nadie entre nosotros o el público sabe lo que ocurrió. Sé que no lo saben. Ustedes no encontrarán otro cuerpo como este, dice, o esa suprema energía operando en un cuerpo, no lo encontrarán por muchos cientos de años. Cuando él se va, le dice, ello se va. Dice, cuando él se muera, eso se va. Dice, ninguna conciencia queda detrás de esa conciencia, de ese estado. Todos ellos pretenderán o tratarán de imaginar que pueden entrar en contacto con eso. Y dice, tal vez lo hagan en cierto modo si viven las enseñanzas. Dice, pero nadie lo ha hecho. Yo copié todo porque es una transcripción fidedigna. Él le hace, antes de esto, le hace prometer a Scott que no va a modificar nada de lo que está dicho por él, que lo va a hacer tal cual él lo dice. Así que esta es una grabación y es una transcripción fidedigna que va a estar en Vida y Muerte de Krishnamurti, de Mary Lutyens. Y finalmente, quiero terminar, esta es la última diapositiva, con lo que dice Mary Lutyens. A mí me gustó muchísimo la descripción que ella hace de él. Y dice, yo me inclino a creer que Krishnamurti es usado y que ha estado siendo usado desde 1922 por algo proveniente de lo exterior. No quiero decir que él sea un medium, porque un medium o una medium están separados de aquello que transmiten, mientras que Krishnamurti y lo que sea que se manifiesta a través de él son casi siempre uno solo. Su conciencia está impregnada con esta otra cosa, como una esponja con el agua. Hay veces, sin embargo, en que el agua parece escurrirse, dejándole casi como acostumbraba a hacer en los primeros tiempos que le recuerdo. Indeciso, gentil, fiable, tímido, ingenuo, sumiso, afectuoso, riendo gozosamente de los chistes más tontos,
aunque único en su completa ausencia de vanidad y autoafirmación. Hay pocas dudas de que Krishnamurti nació diferente al estar tan asombrosamente desprovisto del yo. Los años de plenitud de Marilu Díaz. Muchas gracias. Muy bien, Milce. Muy interesante. Bueno, como verán, me quedó lo que eran las enseñanzas. Ahí hay dos manos levantadas. Sí, de Salomón y de Martín. Sí. Salomón. Antes que nada, muchas felicidades. Eso me esperaba, la verdad que me esperaba eso. Muchas gracias, estuvo muy claro, muy entendible y pues, como tú mencionaste, es la vida de Krishnamurti. Ojalá y también nos puedas compartir en un futuro las enseñanzas que mencionas. Muy interesante. Nada más te quiero hacer una preguntita. Krishna, lo entiendo el nombre, pero Murti, ¿qué quiere decir? La verdad, no lo sé. No sé si alguien lo sabe. No se me ocurrió. Tendría que investigarlo. Te prometo para la próxima investigarlo. Muy bien, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias a vos. Martín, me parece que sigue. Sí, Emilce. Primero, gracias. Me encantó la charla. Me gustó mucho. Hacía tiempo que andaba. Yo tengo poco tiempo en la teosofía y bueno, me anima a seguir leyendo a Krishnamurti y toda su obra, ¿no? Yo recuerdo, tu charla me ha hecho acordar algo que yo pregunté en mi logia recién llegadito nomás, ¿no? Ahí en el curso de inducción que tuvimos. Y mi lógica me decía más o menos que cada cierta cantidad de tiempo aparecía un gran maestro, ¿no? Primero estuvo Buda, Krishna, Cristo, y yo les decía, ya como que se pasó el tiempo y ya debería llegar alguien para tratar de ayudarnos a cambiar este mundo que cada día está peor, ¿no? Y un hermano me dijo que muchos pensaban que ya había venido y que era Krishnamurti, y que seguro el efecto de su venida y de sus enseñanzas tendrían eco más adelante, como fue con Cristo, que no, pues no fue inmediatamente que vino, digamos que se expandió, ¿no? Entonces, bueno, eso, pero hay algo que me ha hecho pensar desde hace rato que te escucho, y es, siendo Krishnamurti quien es, ¿no? Que se haya separado de la sociedad teosófica, que se haya ido de la sociedad teosófica, ¿no nos haría pensar que de repente la sociedad teosófica tenía que ajustar algunas tuercas o cambiar algunas cosas? ¿No? ¿Es eso? Y si había algo que cambiar, ¿lo cambió? Me queda esa duda. Gracias, muchas gracias nuevamente. Yo creo que Radha hace un cambio en las enseñanzas de ella, son bastante krishnamurtianas. Entonces, rompe algunos esquemas, va rompiendo esquemas. No es lo mismo que sucedía en el momento en que existía la Orden de la Estrella. En ese momento todos estaban interesados en si alguno era tomado como discípulo, si alguno era iniciado, en qué grado estaban, o sea como que estaban en otra cosa. Y no era un ambiente apto, digamos, creo. Por lo menos, ya les digo, es mi parecer personal, ¿no? Así que creo que sí, que hubo cambios importantes, porque además muchos miembros entienden a Krishnamurti. Entonces, y pueden continuar estudiando a Blavatsky y a la vez a Krishnamurti. Entonces, creo que sí, que hay un cambio.
tenemos que seguir cambiando y tratar de que no haya que no nos dogmaticemos, digamos, que sigamos trabajando nuestro discernimiento. José Luis. Bueno, Mirce, primero, felicidades, pucha, un lindo trabajo, porque además se nota que le pusiste algo importante que es el corazón, lo notamos, creo, todos los que escuchamos la charla. Inspiradora la biografía de Krishnamurti y como decía el hermano anteriormente, da ganas de leer un poco más, ¿no? Te mando un fuerte abrazo y especialmente a Martín, que yo sé que no le gusta salir en el escenario, pero que es un apoyo importante en el equipo, ¿no? Gracias, Emice. Un abrazo. Gracias, José Luis. Sí, me está cuidando los perros para que no hagan bulla, así que Sí. te parece bastante. Bueno, ahí tengo a Ángela. Creo que sí, Ángela. Mira, ante todo quiero darte las gracias por esa bella presentación. Me pareció excelente todas las fotografías, todas las explicaciones. Y bueno, en lo personal, yo siempre he considerado, bueno, no siempre, pero sí he considerado en últimas instancias a Krishnamurti como el gran iniciado del siglo XX, porque en verdad ha ayudado a tanta gente a quitarnos las telarañas que muchos tenemos en nuestro cerebro, ¿verdad? Te quiero dar las gracias, las fotografías fantásticas, y me recordé de la casita. Ahora está muy escondida la casita original. La chiquita está muy escondida, hay que irse metiendo entre los árboles para poder encontrar, porque siempre muestran es la nueva, la que tú mostraste, pero la original está como él la dejó. Así que gracias por todo. No, gracias. Gracias. Gracias a vos, Ángela. Sí, nosotros estuvimos ahí en Crotona en 2010. Y le digo a Martín, ahora que conozco toda la historia de Krishnamurti, me encantaría volver a ir y visitar, ¿no? Eso, todo. Vale la pena. Sí, vale la pero pena. bueno. Está el pimentero que un rayo lo dañó, pero volvió a recuperarse. Sí, cuando fuimos ya Luis. estaba dañado el pimentero, sí. Emilce, mi tocaya. Sí, hola. Pedirte disculpas porque entré tarde, pero lo que escuché me pareció maravilloso. Me gustó cómo lo expresaste. En realidad, yo sé que vos sos muy krishnamurtiana. Me parece una maravillosa exponencia de todo lo que vos sentías, como dijo José Luis. A mí también me gusta mucho Krishnamurti. Y la pregunta que me gustaría hacerte es muy parecida a la que hizo Martín. Él le hizo un bien al irse, porque yo hay veces que veo que determinadas acciones, hay acciones que tienen un buen efecto, y hay otras acciones que producen mucha separatividad. Entonces, eso me gustaría, si me lo podés explicar. Sí, la pregunta es, o sea, la respuesta es muy personal. Yo lo que creo es que él no pudo o no podía dar su mensaje en ese ámbito. O sea, para que llegara a ser un mensaje más masivo, me parece que él tenía que salir de esa estructura de ese momento. A la vez, Krishnamurti después, para mí, eso vuelve después a la sociedad teosófica. Inclusive he escuchado algunos miembros que han tenido la posibilidad de conocer a Diyar y la India, decían que había muchos miembros que se cruzaban, iban al otro lado a escucharlo a Krishnamurti. De hecho, Radha era también miembro de la Fundación Krishnamurti, ahí de la India. O sea, él sale para poder popularizar su mensaje y además porque había mucha estructura. O sea, su mensaje no era comprendido por la gente que mantenía esa estructura. Sin embargo, se dice que
hay veces que hay muchos miembros de la sociedad teosófica, lo he escuchado, que lo entienden mejor, lo mejor que algunos krishnamurtianos. O sea, así que yo no creo que él le haya hecho daño a la sociedad teosófica, de ninguna manera. Todo lo contrario, es decir, creo que después, a medida que los miembros nos vamos nutriendo, podemos ir dándole más vivacidad, digamos, a la enseñanza. Recuerden que uno de los lemas de la sociedad teosófica es el tema de la libertad de pensamiento. O sea, porque no hay crecimiento si no hay un trabajo propio, digamos. Y creo que es a lo que él apuntó. Gracias. Gaspar. Gracias, casi nunca pido la palabra, pero creo que en 1 hora y pico ha hecho un esfuerzo ciclópeo para poder resumir tanto de una vida tan larga, tan polifacética. Pero quería así aportar algo que conozco y que tú expresaste tu idea. El 8º hijo de los matrimonios de la India, que casi todos pasan de 8 hijos, es al que se le pone ese nombre. Así que no fue él solo el que recibió esa, no sé la forma de unir los dos, el Murti, no me recuerdo, pero sí sé que es el nombre que se le da al 8º hijo. Y él era el 8º de esa pareja que su mamá muere. Y entonces sí, es verdad que él siempre le pone Amma, y siempre le digo Amma, porque ella parece que internamente tenía esa misión. Lo de él es muy, muy oculto. Mi papá fue presidente de la Orden de la Estrella de Oriente en la provincia donde nosotros vivíamos. Y cuando se disolvió la Orden de la Estrella, él siguió en la sociedad, pero siguió estudiando. En mi casa yo oí hablar de Krishnamurti casi desde, igual que de la Logia Dharma, desde que tengo uso de razón. Jinarayadasa también, cada vez que él hablaba en Vasanta Vihara, iba desde Adyar a oírlo, igual que hizo Radha después. Pero aunque él llegó a ser presidente de la sociedad, sabía que había una enorme división dentro de la sociedad. Sí, oficialmente se le aceptaba de nuevo, porque la versión que tengo, no hay ninguna, hasta internacionalmente, desde la India nos han preguntado si aquí, porque Warrington fue el que siguió con él también, aunque él se fue a vivir a la India, porque fue, como tú dijiste, vicepresidente y tuvo que organizar las elecciones del año 33. Pero él tenía mucha pertenencia en la parte del edificio, vamos a decir, unido al cuartel general, que se llamaba como la casa de él, o las habitaciones de él, y allí él tiene muchas cosas y se las pusieron en una maleta en la entrada principal. No hubo una expulsión, pero sí hubo un rechazo. Jinarayadasa mantuvo siempre buenas relaciones con él, pero nunca pudo hacer nada. El señor Sirran tampoco. Yo creo que se atrevió porque se acercaba el año del centenario y seguían habiendo hasta un cuadro hecho al óleo. Aquí en Wheaton alguien lo tuvo que sacar porque había un constante, para mí parte de la misma incomprensión que lo llevó a él en 2 años a disolver la Orden de la Estrella. Eran fanáticos, eran personas que iban a buscar, como los que se quedaron en la sociedad también iban a buscar. Y el ejemplo ese lo tuve en un cubano que conocí después que reingresó a la sociedad y que fue el único cubano que haya venido aquí a Ojai a conocer a Krishnamurti con 2 cubanos más. Los 3 habían renunciado a la sociedad teosófica. Y el único que reingresó fue este hermano que tuvo esta experiencia con él aquí. Tuvo un sueño
Yo no voy a poder, esto es larguísimo, porque los tres habían estado discutiendo lo que había querido decir Krishnamurti en aquella charla anterior. Cuando eso Krishnamurti joven, eso fue en la década del 40, él estuvo 10 años que no pudo salir de aquí, en parte por la guerra mundial, porque lo querían expulsar de Estados Unidos, porque no apoyó la guerra para nadie, él no apoyaba nada que fuera de dividir o aumentar la división. Entonces, este hermano Julio Soto sueña con él y comprende lo que ellos habían estado discutiendo, que ninguno se ponía de acuerdo y él mismo no sabía. Y entonces le dice al final del sueño, pero fíjese, ahora viene lo más importante. Krishnamurti en el sueño le muestra las palmas de las manos y el dorso de las manos. Y ahí él se despierta y dice, ¡ay, qué bruto fui! La impresión me ha despertado. He perdido lo más importante. Despierta a los otros dos burlándose de él. Tú eres un tonto. Pero cuando no, pero déjeme explicarle por lo menos la primera parte, la que recuerdo. Y los dos se quedan así. ¡Qué extraordinario! Y los tres se ponen de acuerdo de que eso tenía que ser el significado. Al otro día, ellos venían a una serie de pláticas que ellos se habían hospedado y todo para poder estar. Krishnamurti, como era joven, se paseaba en la sombra de los árboles, donde ahora mismo está la Fundación Krishnamurti, alrededor de su casa. Y bueno, como siempre, él camina y camina entre todos, y cuando llega delante del hermano Julio Soto y de Soto, le doy el nombre porque él me lo dijo a mí, siendo yo un muchacho de 12, 13 años, no recuerdo. Se para delante de él, y yo caminando. Casualidad, Krishnamurti sabía más de ocultismo, pero no lo hablaba. De todo lo que ustedes se pueden imaginar. Julio Soto volvió a Cuba. Cuando se jubiló, liquidó todas sus cosas en el oriente de Cuba y se fue a mi ciudad, que era el occidente, a pedir el reingreso. Y nos dijo, la primera vez que yo entré a la sociedad fui a buscar la verdad. Vengo a la Sociedad Teosófica de nuevo a servir a la humanidad. Es lo que le puedo decir. Emotivo. Muchas gracias, Gaspar. Una cosita más. No creo ni que Jinarayadasa haya sido krishnamurtiano, ni que Radha haya sido krishnamurtiana, ni que Sri Ram en su silencio haya sido krishnamurtiano, pero sí varias veces sé que tuvo contactos con él. No sé de qué, a qué intimidad o algo, pero sí estoy seguro que él fue el que transformó la Sociedad Teosófica junto con Radha. Radha ha sido la presidenta de más tiempo aún que Annie Besant, que tenía el récord. Y fue para transformar la sociedad, indudablemente. Pero no porque fueran krishnamurtianos, porque comprendieron ese servicio a la humanidad. Barrington fue otro que lo comprendió. Mary Putz, aquí en Crotona. Aquí hay suficiente en los archivos para demostrar eso. Y la mitad de los miembros de aquella época escribieron cartas renunciando porque se habían desencañado de la Sociedad Teosófica, y la otra mitad ratificando que se quedaban en la sociedad, que se habían decepcionado de Krishnamurti. Ninguno de los, quizás particulares, habrá muchos que comprendieron, pero ninguno de los dos grupos yo creo que entendió. Muchas gracias, Gaspar. Algún día tenés que hacer una charla vos sobre esto. Gracias, Gaspar. Magali,
Ay, Linda, bueno, buenas tardes. Mirce, darte las gracias porque todas esas cosas debemos saberlas y estudiarlas. Y no es la opinión de X o de Y, es buscar la verdad, tratando de investigar la verdad y darnos cuenta nosotros mismos de la verdad. Una palabra que usó Gaspar, nosotros, esta generación, ya no estuvimos en ese momento, es el fanatismo que creció en toda ese público. Te lo digo porque tuvimos en la sociedad de Puerto Rico muchos seguidores de Krishnamurti, verdaderamente, como clarificó Gaspar, a los que se llamaban krishnamurtianos. Inclusive él llegó a preguntarle a un señor muy prominente de Puerto Rico que donde quiera que él iba, él estaba. Y él decía, es que me encanta escuchar a usted dando las conferencias. Y él decía, pero esto cuesta mucho, estos pasajes cuestan mucho. Y el hombre se quedó congelado, ¿no es verdad? Eso lo contó un compañero de viaje de aquel señor, el señor Salvador Sendra, donde Krishnamurti estuvo hospedado en su casa. Hubo una cantidad de personas que seguía al hombre, no al ideal. Y el que escucha lo expresado por Krishnamurti en todos los que estaban cerca de él escribieron, saben que es el trabajo teosófico. Es eso el verbo de Krishnamurti. Y él lo que nunca quiso fue querer hacerle daño a la sociedad, de que se desvirtuara el conocimiento teosófico por la humanidad tratar de buscar a quién adorar, a quién rendirle culto. Y si vemos todo lo que Krishnamurti dejó, nos dice, usted tiene que hacer su trabajo. Es usted el que tiene que trabajar para usted trabajar y levantar la humanidad completa. Y es el mismo trabajo que nos dice la sociedad, solo que en el verbo de Krishnamurti. Maravilloso, que lo encuentro maravilloso. Así es que mi gratitud porque lo has hecho precioso, precioso. Y esas cosas a veces las necesitamos. Te agradezco mucho, querida hermana. En otro momento te pido que des otra charla que me encantó porque has hecho una linda investigación. Gracias. Gracias a vos, a la Federación Teosófica Interamericana, por el espacio. Gracias, manita. Y gracias a tu esposo, que sé que tiene que estar ahí cooperando contigo para que esto sea una realidad. Sí, nos turnamos. A uno le toca la charla, al otro le toca el cuidado de los chichos. Roberto. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, felicidades, gracias por tu charla. Mis palabras quizás vayan a simbrar un poco en las mentes de los presentes para los que hemos experimentado, al igual que Krishnamurti, la experiencia del nirvana. Pero ahorita como miembro me siento un tanto desprotegido porque he seguido siendo atacado psíquicamente. Y es un tanto extraño porque a lo largo de mi vida yo he corroborado algo que quizás sella con oro las palabras de Krishnamurti. No soy el único. A lo largo de mi vida también he conocido a otras personas, quizás
falta un poco más de empuje de la sociedad teosófica actualmente, brindar quizás un poco más de asesoría y de apoyo, pero no sé tú qué perspectiva me puedas ofrecer o cómo me puedas quizás orientar o ayudar en este sentido. Sí, yo no te puedo ayudar demasiado en el sentido de que, si bien estudiamos, expuse la biografía de Krishnamurti, yo no tengo un desarrollo como el de Krishnamurti, para nada. Me faltan algunas cuantas vidas, tal vez para eso. Sí, Krishnamurti de algún modo me parece que marca un norte, y siguiendo sus enseñanzas es así como la de otros autores teosóficos, es donde uno le parece, o por lo menos a mí me parece, que es a donde uno debe ir. No, ya te digo, no creo que te pueda ayudar en ese sentido. Bueno, igual gracias por tu aporte. Chuy. Gracias, Milce. Nombre, bueno, me diste a mí una cátedra de humanidad, deja llamar así la expresión. Lo que nos acabas de decir o comentar, no fue algo, ¿cómo te lo podré explicar? Fue algo tan adentro tuyo, fue algo tan personal, fue algo tan de sentir lo que estabas diciendo, que nos diste un panorama gigantesco de lo que es Krishnamurti, a pesar de que pues lo recabaste de varias literaturas, pero fue algo tan especial, tan humano, tan sentimental, bueno, así lo estoy sintiendo, que me dejaste pues sin palabras, ¿no? Ya ves que casi no hablo y te agradezco tu trabajo, es un trabajo muy bello, muy bello. Ojalá sea el principio de muchas enseñanzas que nos hagas favor de transmitir. Gaspar, con sus comentarios, que sabemos que es mi ídolo, Gaspar. Los complementos que hace y las vivencias que ha tenido, entonces esto es maravilloso, ¿eh? De verdad te felicito a Martín, que también que hay personas que a veces no aparecen en escena, pero son parte fundamental de lo que hace uno, y las parejas, pues, sea de quien esté en ese momento al frente, pues siempre son muy importantes. Te felicito realmente, Milce, me siento muy orgulloso de conocerte y tener el privilegio de que me compartas esto y otras cosas que me has hecho favor de compartir. A ti y a Martín, felicidades, de verdad. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias. A vos. A tu corazón. Quería leer, han puesto algo en el chat. Lo puedo ver desde acá. Porque han explicado lo que es Murti. Primero lo dijo Enrique. A ver. Acá Rafael Enrique dice: Murti, forma, signo y también faz. Así Trimurti significa las tres fases o imágenes.
cuerpo, forma corpórea, figura, imagen, aspecto formal. Y sé que más atrás, Enrique me parece que puso algo sobre Krishnamurti. Enrique puso, el hinduismo define a Murti como aquel digno de culto cuando se ha invocado a la divinidad sobre él con el propósito de ofrecerle veneración. Bueno, muchas gracias por los aportes. Bueno, Magali, yo creo que hay que cerrar el trabajo. Ha sido excelente. Ok, estamos aquí. Gracias, hermanos. Sí. Bueno, que ya no hay más preguntas. Darle las gracias, como lo hemos hecho a Emilce, por su trabajo, a pesar que un teósofo a veces no acepta gracias porque ese es el deber. Pero nuestra gratitud a tu esfuerzo. En este momento nos retiramos, les digo adiós y nos vemos la semana que viene. Gracias a la Federación Teosófica por esta oportunidad que nos dan de todos los domingos estar aquí presentes. Gracias a todos. Gracias, felicidades. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias, Magali, muchas gracias. No, gracias a todos ustedes.